Ya esperemos a que ingresen todos de vuelta. Recuerden que las reuniones duran 40 minutos y después se cortan. Así que siempre vamos a tener que reingresar. No escucho. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Sí? Ya. Que les decía que las reuniones se cortan a los 40 minutos, así que siempre vamos a tener que reingresar en algún momento a la reunión, después de los 40 minutos. ¿Ah? Ni idea. Una consulta, Dígame. y en la inecuación hubieran sido los dos negativos, se podría multiplicar igual por... Exactamente, si ambos son negativos también se puede multiplicar. Y es por eso que en general, si recuerdan cuando vimos inecuaciones, yo les ponía harto énfasis que era mejor resolverlas de esta manera. Sí, ya que al resolverlas de esta manera nos ahorrábamos todos los problemas de los signos. ¿Sí? Pero como aquí estamos trabajando siempre con puros números naturales, vamos a poder siempre multiplicar cruzado, entonces no es necesario tener ese cuidado. Ya. Entonces, ahí, como les decía, había un pequeño errorcito en lo que habíamos hecho, que no era 2n más 1, sino que era 2 por n más 1. Como subí el índice en 1, el 2 está multiplicando todo el n, por eso queda n más 1. Pero se sigue cumpliendo de igual manera. ¿Sí, dígame? ¿Y por qué escribió ese recuadro ahí? ¿El último que escribió? Este de acá de la derecha. Sí, ese mismo, sí. Ah, es porque, por lo que preguntó el compañero de que yo les dije que era posible multiplicar cruzados, solamente porque ambos elementos por los que yo estaba multiplicando eran positivos. Ah, no, Recuer- positivo. Ah, ya. Claro, recuerden que si son negativos debería dar vuelta a la inecuación y hay que tener mucho cuidado. Y les decía que cuando nosotros resolvíamos inecuaciones, las resolvíamos así, en vez de pasar multiplicando, pasábamos restando, para ahorrarnos eso que puede pasar de que se cambie la desigualdad por multiplicar cosas negativas. Pero como aquí estamos trabajando solo con naturales, podemos llegar y multiplicar cruzado. Ok. Entonces aquí vamos a partir un poquito distinto, arreglando lo que habíamos hecho. Se dan cuenta que esto igual sigue siendo verdad, ¿cierto? Que 2 por n más 1 es mayor que 2n. Sí. ¿Sí? Esto, Sí. ahora si sumo 2n a ambos lados, me va a quedar 2n más 2. Y este 2n más 2 es 2 por n más 1. Por eso queda esto de aquí. Y lo de la izquierda es exactamente xn. Y lo de la derecha es exactamente xn más 1. Y esta es la demostración. ¿Pero puedes subir un poquito? Sí, voy a hacer No, pero en el otro. en el PDF. Sí. ¿A dónde? Ey, no, no. Ya. Gracias. Entonces, aquí demostramos que xn es mayor que xn más 1 y esto es independiente del valor que yo le dé a n. Por eso, para todo n en los naturales. Y aquí acabamos de demostrar que esta sucesión es decreciente estrictamente. Entonces, Profe, ¿sí, dígame? tengo una duda porque si supuestamente n igual a 1 al principio, Ajá, pues ahí te da un medio. Después sí, supuestamente es 1 partido en 2n más 1, ¿no? claro. Pero eso no da 4, pues. ¿O sí? ¿O no? Sí, debería dar 4 si es que uno considera el n igual a 1. Porque yo tengo, Ah, si yo aquí considero, ¿dónde está? 1 sobre 2n más 1. Aquí estoy considerando el siguiente elemento, pero yo sigo considerando n igual a 1. Entonces voy a tener x sub n, que va a ser 1 sobre 2 por 1, y voy a tener x sub n más 1, que va a ser 1 sobre 2 por 1 más 1. Si se fijan, esto es un cuarto y esto es un medio. Y este sería x sub n y este sería x sub n más 1, que es el siguiente elemento de la sucesión.
Ok, entonces esta es la forma de demostrar que las cosas son creciente o decreciente. ¿Recuerdan que les dije que había un trabajo previo? El trabajo previo que hicimos fue esto de aquí arriba, esto de reescribir lo que yo quiero demostrar. Porque demostrarlo así no siempre es muy simple, pero demostrarlo así como está aquí abajo, o más bien, como lo escribí acá, que es 2 mayor que 0, ¿se dan cuenta que estas dos cosas son exactamente la misma? Que 2 por n más 1 mayor que 2n es lo mismo que 2 mayor que 0. Y aquí simplifico los 2n y me queda que 2 es mayor que 0. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue reescribir lo que yo quiero demostrar para que fuera mucho más simple. ¿Sí? En realidad, lo que yo quería demostrar era que 2 era mayor que 0. Entonces, partí de eso, sumé 2n a ambos lados, pasé dividiendo y me quedó justamente la expresión de x sub n y x sub n más 1. Pero no fue coincidencia que me quedaran, porque lo había hecho aquí arriba para que pasara eso. Entonces, igual vamos a ver más ejemplos para que les quede bien claro esto. Bueno, es importante esta definición, que una sucesión va a ser monótona si solamente es creciente o solamente es decreciente. Entonces, esta sucesión de acá, menos 1 a la n, ¿es monótona? Sí, No es monótona porque ¿para va qué a era? Claro, si se fijan aquí, este elemento es menor que este, pero este elemento es mayor que este. Y este elemento es menor que este. Entonces, no siempre se cumple la definición, ni de crecimiento ni de decrecimiento, porque son alternados. Estas sucesiones las vamos a llamar alternadas. En cambio, esta que tenemos aquí, esta sucesión, ¿es monótona? Se fijan, esta sucesión sí es monótona, ya que es solamente decreciente. Nosotros habíamos demostrado que era, o sea, habíamos visto que era decreciente, al igual que esta de aquí abajo, también es decreciente. ¿Sí? Como es solamente decreciente, es monótona. Y si es decreciente y creciente a la vez. Por ejemplo, esta cumple eso, cumple que hay Pero, elementos en donde es decreciente y otro lado donde es creciente. pero que haya como dos dígitos que va creciendo y después decrece. No sé si entiendo bien la pregunta. Ah, que supuestamente tenemos 1, 2 y después baja a 1 de nuevo. Ah, ya. Si es que llega a bajar, ya no es monótona porque no es solamente creciente. Y si es que va bajando y llega a subir, ya no es monótona ya que no va a ser solamente decreciente. ¿Sí? Para que sea monótona tiene que ser siempre, siempre, siempre creciente o siempre, siempre, siempre decreciente. Entonces ahora Profe, vamos a... Sí, dígame. que es una duda que tengo del colegio, que ¿cuál es la diferencia entre sucesión y progresión? ¿O es lo mismo? En general se habla de progresión cuando hay alguna recurrencia marcada. Por ejemplo, se habla de progresión aritmética y progresión geométrica. Eso quiere decir que la aritmética quiere decir que la distancia o para llegar de un elemento a otro, yo voy a sumar algo. Si por ejemplo tomo un 1, le sumo 3 y voy a tener 4. Después le sumo 3, voy a tener 7. La geométrica es lo mismo, pero con multiplicación. Por ejemplo, tomo un 1 y lo voy a multiplicar por 3, después voy a multiplicar ese por 3, y después lo multiplico por 3 y así sucesivamente. Estas son sucesiones, pero no todas las sucesiones son progresiones, ya que no todas se pueden escribir de esta forma. Van a haber cosas mucho más complicadas, como la que vimos al comienzo. Esta no es una progresión, ¿sí? No es ni aritmética ni geométrica, pero sí es una sucesión. Esa es la diferencia, Ok, pero en general se utiliza casi de la misma manera. gracias. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo demostrar que una sucesión es acotada o no es acotada. Vamos a partir por el ejemplo más básico, que es 1 sobre n. Entonces la sucesión xn igual a 1 sobre n, podemos darnos cuenta que para que sea acotada,
este valor de aquí, que es valor absoluto de xn, debe ser menor que un k. ¿Y qué k ustedes creen que cumple esto? Viendo la expresión de acá, 1,1. exactamente. El 1 cumple perfectamente esto, 1,1, porque tenemos la desigualdad estricta. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá, vamos a poner 2 para no utilizar decimales. Entonces, 1 sobre n es menor que 2. ¿Por qué se cumple esto? ¿Cómo yo puedo asegurar esto? Porque si reemplazamos el 2 en el n, con una función algebraica, No, pues esto debe cumplirse para cualquier valor de n. Entonces debemos resolver que esta inecuación lo cumple cualquier valor de n. porque mientras más grande el n, más decreciente, ¿o no? Exactamente, más pequeño es la fracción. Entonces esto, para resolverlo de manera algebraica, notemos que lo que está al interior del valor absoluto es positivo, por lo tanto podemos eliminar el valor absoluto y nos queda 1 sobre n menor que 2. Y podemos despejar el n, y aquí nos queda que un medio es mayor que n. ¿Esto es cierto siempre? ¿Que un número natural siempre es mayor que un medio? No. ¿Sí o Sí, no? ¿cierto? Si consideramos los números Sí, naturales desde el 1, Sí. todos los números naturales van a ser mayores que un medio. Por lo tanto, es por esto que, como siempre, todos los números naturales son mayores que un medio, entonces se va a cumplir que 1 sobre n es menor que 2, y se va a cumplir que el valor absoluto de 1 sobre n es menor que 2, y ahí se cumple que x sub n, aquí esto es exactamente lo mismo que x sub n es menor que 2. Y esta es la definición de que sea acotado. Entonces nosotros siempre vamos a profe, querer, dígame. tengo una duda porque no entiendo cuando dijo eso del 1,1. No, no caché. Ah, ya, lo que pasa es que yo aquí escogí 2, pero este número siempre va a ser menor que 1. O sea, que 1 y un poquito. Si yo pongo aquí 1,1, se va a seguir cumpliendo la definición. ¿Sí? Porque esto, si n vale 1, toma el valor de 1, ¿cierto? Sí. Entonces esto no puede ser menor que 1, porque toma el valor que 1, de 1. Pero ya si pongo n igual a 2, toma el valor de un medio, y de ahí en adelante siempre van a ser menores que 1. El único valor que no es menor que 1 es 1. Por lo tanto, si yo pongo aquí un número un poquito mayor que 1, voy a meter este 1 que ya no cabía en el menor que 1, ahora sí cabe en el menor que 1,1. La única diferencia es que puedo poner 1,1 o puedo poner 2, mientras se cumpla la definición está todo bien. Si yo aquí en vez de 2 hubiera puesto 1,1, me habría quedado exactamente lo mismo. Ya, ya, profe. Ok, entonces se nos va a acabar igual más o menos pronto la clase, así que vamos a hacer el ejemplo número 1. Vamos a demostrar que este ejemplo es acotado y que es creciente, para que les quede bien clara esas definiciones. Entonces, ¿cómo demostramos que es acotado? Queremos ver que n sobre n más 1 es menor que k, para todo n en los naturales. Esta es la definición de acotado. ¿Qué pueden ustedes notar de esta fracción? ¿Que hay alguna relación entre el numerador y el denominador? Que el denominador siempre es más grande. El denominador siempre es más grande. Entonces, Una. el numerador es menor que el denominador, ¿cierto? Y esto equivale, si yo paso dividiendo, a que n sobre n más 1 es menor que 1. Entonces siempre, y este es como el primer indicio que podemos ver en las sucesiones, es ver si es que la fracción es menor o mayor que 1, porque si es que el numerador es menor que el denominador, como sucede aquí, siempre la fracción va a ser menor que 1. Entonces aquí demostramos inmediatamente que para todo n en los naturales,
n sobre n más 1 es menor que 1, y esto es lo mismo que, y es importante que lo escriban así, xn es menor que 1. Es decir, cualquier elemento de la sucesión, ya que esto es para todo n en los naturales, este elemento va a ser menor que 1. ¿Sí se entiende bien eso? Sí, profe. Y ahora deberíamos ver que es creciente. Entonces, ¿qué queremos demostrar para que sea creciente? Queremos demostrar que xn es siempre mayor que xn más 1, ¿cierto? Esa es la definición de creciente. Perdón, No, hacia el otro lado. sí, al revés. Sí, ahí sí. Que xn es menor que xn más 1. Entonces, ahora reescribimos esto con la fórmula. Nos queda n más 1 menor que n más 1 sobre n más 2. ¿Sí? Y ahora podemos pasar multiplicando. Nos queda n más 2. Recuerden que podemos pasar multiplicando porque está todo, todo es positivo. Y nos queda n cuadrado más 2n es menor que n cuadrado más 2n más 1. Aquí simplemente resolví el cuadrado de binomio a la derecha. Si se fijan, se nos simplifica este, y nos queda 0 menor que 1. 0 es menor que 1. Sí. Perfecto. Entonces, esta es la demostración de que esto es creciente. ¿Está bien esta demostración o no está bien? ¿Llegamos a lo que queríamos demostrar? Sí. Ya. Está bien matemáticamente porque la hicimos a través de puras equivalencias, pero no está bien escrita. Es importante que lo que acabamos de hacer es un trabajo previo. ¿Cuál es la demostración? La demostración es lo mismo, pero hacia arriba. Yo parto de algo que es verdad, yo sé que 0 es menor que 1, esto es algo que nadie me puede negar, 0 es menor que 1, y ahora empiezo, lo primero que hago es sumar n cuadrado y 2n a ambos lados. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es devolverme, me devuelvo hacia el paso de arriba, luego me devuelvo hacia el siguiente paso. ¿Cierto? Ahí vamos en este paso. Después vimos que podíamos pasar dividiendo, entonces nos queda n sobre n más 1 menor que n más 1 sobre n más 2. Y esto es exactamente xn menor que xn más 1. Y ahora sí, lo que está aquí a la derecha es la demostración formal de que la sucesión es creciente. Es importante que lo que nosotros queremos llegar es esto que está aquí abajo. Y lo que hicimos aquí a la izquierda es simplemente reescribir lo que queríamos demostrar hasta encontrar algo más simple. 0 menor que 1 es lo más simple que podemos encontrar, ya que es algo que es siempre cierto. Entonces partimos de ese 0 menor que 1, después llegamos a esto, después a esto. Si se fijan, fueron exactamente los mismos pasos que hicimos aquí a la izquierda, pero escritos de abajo hacia arriba. Entonces eso nos dice que la sucesión es creciente. Ok, espero que hasta ahí esté todo claro. Vamos a avanzar un poquito más antes de terminar la clase, ya que lo que viene es un poco difícil de entender. Vamos a hablar de una subsucesión. Entonces, ¿qué es una subsucesión? Es que yo tengo una sucesión, vamos a usar la misma que hemos utilizado anteriormente, la 1 sobre 2 a la n, perdón, 2n, y esto me daba un medio, un cuarto, un tercio, perdón, era un tercio, un cuarto, un sexto, un octavo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que el primer elemento se le atribuye a n igual a 1, n igual a 2,
n igual a 3, n igual a 4, y así sucesivamente. ¿Qué sucede si yo ahora quiero considerar la sucesión? Esta es la sucesión x sub n, pero yo ahora quiero considerar solamente la sucesión x sub 2n. Es decir, ahora quiero considerar solamente los índices pares. Entonces voy a eliminar el primero, me voy a quedar con el segundo, me voy a quedar con el cuarto, me voy a quedar con el siguiente, me va a quedar un cuarto, un octavo, un doceavo, 1 sobre 16, etc. Es decir, yo estoy escogiendo ciertos elementos de la sucesión original para armarme una nueva sucesión. Entonces esto va a ser lo que se llama una subsucesión de la sucesión original. Es decir, escoger algunos elementos de la sucesión anterior, siempre respetando el orden de la sucesión original, y eso va a ser una subsucesión. Es importante también que esto se pueda escribir con índices. Aquí yo voy a poder escribir esto con el índice 2n. Entonces van a ser todos los pares. ¿Y qué particularidad tienen estos índices? Es que siempre se deben ir a infinito. Es decir, siempre deben crecer y crecer y crecer. Por ejemplo, aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente hasta infinito. Pero aquí voy 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente hacia infinito. Si la sucesión se detiene, no es una sucesión. Esto, por ejemplo, esto no es una sucesión. ¿Por qué? Porque los índices no se van hasta infinito. Tengo aquí n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6, n igual a 8, y después no tengo más índices. Por lo tanto, esto no es una sucesión. Ok, ¿se entendió lo que es una subsucesión de una sucesión? Es decir, escoger ciertos elementos de una sucesión. ¿Lo repetimos? Sí, Ya. por favor. Entonces, ahora lo voy a escribir con el ejemplo, pero lo voy a escribir con letras. Entonces voy a tener una sucesión xn. Entonces, a cada elemento natural, yo tengo un número real, ¿cierto? Entonces voy a tener la sucesión x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x5, x6, y así sucesivamente. Tengo una sucesión. Entonces, la sucesión xn es igual a esos elementos. Pero yo ahora quiero escoger solamente algunos de estos elementos. Quiero escoger todos los que tengan numerito impar abajo. Voy a escribir el x7 para que tener más elementos. Entonces quiero una sucesión que tenga el x1, el x3, el x5, el x7 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplir esto para que sea una sucesión? Que yo pueda encontrar el índice que cumple. Es decir, yo aquí tengo el 1 y aquí también tengo el 1, por lo tanto eso está bien. Aquí tengo el 3 y aquí también tengo el 3, esto está bien. Tengo el 5, eso está bien. Tengo el 7 y el 7. Aquí a la derecha está un poco más escrito, más complicado, que es que yo puedo encontrar una forma de escribir mis nuevos índices. Por ejemplo, aquí son todos los impares. Por lo tanto, yo el subíndice lo puedo escribir como 2n menos 1. Es decir, aquí voy a considerar solamente índices impares. Entonces, si n es igual a 1, ¿cuánto va a ser x esta nueva sucesión? ¿Qué pasa si n es igual a 1? 1. Exactamente, voy a tomar x1. ¿Qué pasa si n es igual a 2? 3. 3. Entonces tomo x sub 3. Si n es 3, voy a tomar x5. Si n es 5, voy a tomar x7. Entonces lo que está aquí a la derecha, en la definición, dice: una sucesión es una subsucesión
si los elementos están contenidos en los términos de la original. Yo les pregunto aquí, ¿los elementos de abajo están contenidos en la sucesión original? Y profe. Sí, ¿cierto? Aquí el X1 está acá, el X3 está aquí, el X5 está aquí y el X7 está aquí. Y además se debe cumplir que yo puedo escribir mis nuevos índices como de la forma K sub n. En este caso, mi K sub n es 2n menos 1. Es decir, ahora quiero solamente escoger los índices impares. Y si quisiera escoger los índices pares, podría poner, por ejemplo, 2n. Y estos van a ser mis nuevos subíndices. No es importante que ustedes aún sepan escribir los índices, sino que tengan claro que una subsucesión es simplemente escoger ciertos valores de una sucesión original, ir tomando estos valores, X1 lo tomamos y lo repetimos, X3 lo tomamos y lo repetimos, y lo importante es que los índices que nos queden aquí, de la subsucesión, es decir, de la nueva sucesión que estamos creando, sean crecientes. ¿Se fijan? Aquí se cumple que 1 es menor que 3, 3 es menor que 5, 5 es menor que 7, y así sucesivamente. ¿Sí? Y además, estos números no deben parar, es decir, después del 7 viene el 9, después viene el 11, después el 13, y así infinitamente, no deben parar. Entonces yo les voy a poner ahora un pequeño ejemplo. A simple vista, ¿eso es una subsucesión de la original que está aquí arriba? ¿Se podría decir que sí? Claro, deben cumplirse dos cosas. Que estos elementos estén contenidos en la original, y que pueden ver obviamente que X1 sí está contenido, X2 también, y así sucesivamente, y que además los subíndices estén en orden, es decir, 1 es menor que 2, 2 es menor que 4, 4 es menor que 6, 6 es menor que 8, 8 es menor que 10. Y además, como le puse 3 puntitos al final, estoy como diciendo que esto no se detiene, por lo tanto, sí los índices se van hacia infinito. ¿Qué sucede ahora si yo considero esto es una subsucesión? Sí, No, ¿por qué no? porque no respeta el orden. Exactamente, aquí No, tengo un 6 4, y después puse un verdad. 5. ¿Sí? Es importante, aquí yo estoy poniendo menores, pero no es que el término sea menor que el siguiente término. Estoy hablando del numerito pequeño, el subíndice es menor y si se fijan están todos en orden. En este caso no están todos en orden, por lo tanto esto no es una subsucesión. Sí, por supuesto. Ok. Entonces, ¿qué debe cumplir? Los elementos de la subsucesión deben estar contenidos en la original y además los índices deben ser crecientes. ¿Sí? Como les decía, deben ser crecientes y no terminar nunca. Ok, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Siento que estuvo bien lo que alcanzamos a ver hasta hoy día. Es importante que les quede súper claro lo de las sucesiones, lo de decreciente, monótona, acotada, ya que lo vamos a utilizar de aquí en adelante. En la primera prueba les va a entrar la unidad 1 y 2, ¿sí? Que es números reales y funciones. ¿Sí? Todos esos elementos van a entrar en la primera prueba. Recuerden ¿Esto que es hay parte de varias... función o no? ¿Cómo? ¿Esto es parte de la función o es como No, un esto ya no es derivado? parte de la función. Aquí hoy día empezamos una nueva unidad que se llama sucesiones y límites. Esto no les va a entrar en la primera prueba, Ah, ya. sino que, y tampoco es que esta materia les entre en la segunda. O sea, sí entra ya que vamos a incluir un poco de funciones en la materia, pero no van a ver, por ejemplo, inyectividad, biyectividad, inversa, no van a Sí. tener que calcular esas cosas explícitamente.
Profe, Dígame. en la prueba se van a tener que hacer como demostraciones o cosas así. ¿En la prueba de números reales y funciones o en la prueba de sucesiones? Sí. No, en la prueba de No, números, eso. en la de números reales y funciones van a Sí. ser puros ejercicios. O sea, si bien en los videos que subí la inyectividad era algo así como una demostración, Sí, eso sí eso se sí. los pueden preguntar. La Ya, inyectividad, sí. la epiyectividad y la biyectividad sí se las pueden preguntar, Ya. ¿ya? Pero no les van a preguntar demostraciones de las propiedades ni nada de eso. Sí, eso mismo, ya vale. Sí, Profe, una consulta. dígame. ¿Habrá como una ayudantía o no sé, como una guía de repaso? La prueba es, creo que como en 2 semanas, así que sí podemos hacer una guía de repaso y una ayudantía. Eh, ¿Qué prefieren, que sea lo antes posible o que sea más cercano a la prueba? Más Oh, cercano a la prueba. Más cercana a la prueba. Ya, entonces la semana anterior a la prueba vamos a dedicar una clase entera y una ayudantía a hacer un repaso para la prueba. Vamos a hacer, si quieren, un ejemplo certamen, lo resolvemos y después el ayudante resuelve otro ejemplo certamen para que hagan harto ejercicio de tipo de evaluación. Así que eso sería la clase de hoy día. Si tienen más dudas, recuerden que siempre estoy atento al mail. Y ahora, apenas se termine de guardar el video, se lo subo al aula, junto con el PDF. Creo que el PDF ya está arriba, así que no es necesario subirlo. Chao, chao. Nos vemos el Chao, miércoles. profe. Chao, profe, Chao, nos profe, que vemos. esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Cuídese. Igual.